All right, let's begin. Comencemos. So in our study of becoming an elder, the very first thing that we're going to cover before we can look at the office of elder is the office of a man. Para poder prepararse para el oficio de anciano, en el estudio que vamos a comenzar la noche de hoy, lo primero que vamos a considerar antes de adentrarnos en qué se requiere para el oficio de anciano es el oficio de hombre. So tonight's study is on the call of the man of God. Entonces, el estudio que vamos a ver esta noche se va a enfocar en el llamado de lo que es el hombre de Dios. Before a man can answer a call to become an elder, he must first become a man of God. Antes de que un hombre pueda ser capaz de responder al llamado para ser un anciano, este debe aprender a responder el llamado de ser un hombre. So I want to go back to the book of Genesis to begin this. Así que quiero regresar al libro de Génesis para comenzar hablando acerca de esto. And we want to begin tonight by reading chapter 1, verse 26 Vamos a through comenzar 27. entonces leyendo en Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. I will read them. Los voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. And also verse 28. Y el verso 28 también nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So mankind is created on the sixth day. Así que la humanidad fue creada en el día sexto. And unlike all the other created things, man is created in God's image. Y a diferencia de las demás cosas que fueron creadas, el hombre fue creado en la imagen de Dios. Now, Paul will define that, what that means in the New Testament. It actually refers to the fact that we are created in righteousness, holiness, and truth. Y en el Nuevo Testamento encontramos que San Pablo define esto mismo. De hecho, en el Nuevo Testamento, al decir que somos creados en justicia y en rectitud. Now, those three become damaged in the fall, but nonetheless, that's what's being restored in us. Así que hay cosas en la creación, rectitud, debo recordar bien ese versículo que él está citando, pero estas tres cosas fueron destruidas, dañadas en la caída. And you'll notice here that man is created male and female. Y podrán observar que la humanidad fue creada como varón y hembra. And they are told to be fruitful. Y se les dice que fructifiquen. They are to multiply and fill the earth. Están supuestos a multiplicarse y rellenar la tierra. So oftentimes I've had people come to me, men and women, and they'll say, Pastor Don, I'm trying to understand what is God's will for me. Así que es muy a menudo que muchas personas vengan a mí y me pregunten consejos y me digan, Pastor Don, quiero descubrir y quiero saber qué significa la voluntad de Dios para mí. This is the beginning of the beginning of the beginning of God's will for us. Este es el principio del comienzo de la voluntad de Dios. In the case of a man, God's will is that he marry, that he take a woman to himself and that they have children. Y en el caso del hombre es que éste se pueda casar, tome una mujer para él, se una a ella y puedan tener hijos. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. And the scripture goes on to say here that they are to fill the earth and to subdue it.
Las escrituras, como leímos, continúan diciendo que ellos están para llenar la tierra y sojuzgarla. Now, this is often referred to as, in verse 28, is often referred to as the cultural mandate. Típicamente, el verso 28 que acabamos de citar se refiere a este como el mandato cultural. So part of that mandate is to marry and have children, but there's also a second part here in regards to subduing the earth. Así que parte de ese mandamiento es el de casarse y tener hijos, pero también hay otro que es el de someter la tierra y dominarla. This is God's call on us to work. Es decir, que ese es el llamado a nosotros a trabajar. So no matter what the call is, Así que no importa cuál sea el llamado. you might be called as a computer programmer or a phone operator or a janitor. Es posible que seas llamado a ser un programador de computación o una recepcionista o alguien del aseo. Whatever your work is, you are to go to that corner of the earth and to subdue it. That is, to be the best that you can possibly be. Lo que sea tu trabajo, a lo que sea que seas llamado, estás llamado a ir hasta la esquina de la tierra, hasta lo más lejos de la tierra y ser lo mejor en lo que haces y someter la tierra. Because you are working primarily for God. Debido a que primariamente estás trabajando para Dios. Now, we need to get this correct in our minds. We work first for God and we work second for a paycheck. Necesitamos tener eso muy claro. Primeramente, trabajamos para Dios y segundo, trabajamos por nuestro salario. So, becoming a man of God is the very first thing that we understand. We are to grow up into men. We are to work. We are to support ourselves. We are to marry and we are to have children. Así que comprendiendo el llamado de lo que significa ser hombre, comienza por trabajar y así formarnos hasta casarnos y tener hijos es primario y es fundamental en ese llamado. Now, before you can become an elder, you have to become a man of God. Así que mucho antes de que puedas llegar a ser un anciano, necesitas convertirte en un hombre de Dios. And this is what men of God do. Y esto es lo que los hombres de Dios hacen. There are very few men or women that are called to celibacy. Son muy pocos los hombres y mujeres que son llamados al celibato. The overwhelming majority of us are called upon to find a woman, to marry her, to have children, and to work to support that family. La mayoría de nosotros hemos sido llamados o somos llamados a casarnos, tener hijos y a trabajar para sustentarlos. So I think a lot of times when we're trying to search for what is God's will, we often complicate it. Así que muy a menudo cuando estamos buscando la voluntad de Dios, complicamos las cosas. Because it's really clear what we're supposed to do here. Porque es muy claro lo que se supone debemos hacer de acuerdo a este pasaje. Now, one of the things I've observed about Colombia Ahora, una de las cosas que yo he podido observar en Colombia is that there is an emphasis within the culture of holding off marriage. And I see this particularly in the church. así es que lo que veo es que hay esta tendencia a dilatar el matrimonio y particularmente descubro que eso sucede dentro de la iglesia. And I've heard sometimes the reasons for that is because, well, the man is trying to get more established. He's looking for his career to blossom further before he marry a wife. En ocasiones lo que normalmente escucho es que, bueno, el hombre está tratando de estabilizarse, conseguir un mejor trabajo o terminar su carrera y así luego poder casarse. And categorically, I want to say, you are not built for that. Pero categóricamente quiero decir, usted no fue hecho para eso.
Okay, it's one thing to work. That's part of the cultural mandate. But if you're not marrying, you're putting yourself in a moral dilemma because God has created you with a sex drive. Es decir, que trabajar es bueno, pero usted no fue creado solo para eso, porque, porque hemos sido creados con una necesidad, con algo que nos conduce sexualmente, y cuando solo se dedica al trabajo y no se casa, lo que está haciendo es meterse usted mismo dentro de un dilema moral. The same is true with having children. Oh, we can't have a child until we have a better job or a better house or other kinds of circumstances in our lives. Y lo mismo sucede al tener hijos. No podemos tener hijos porque necesitamos un mejor trabajo o una mejor casa o unas circunstancias mejores para poder tenerlos. Men and women are designed to marry and have children when they're younger and not when they're older. El hombre y la mujer han sido diseñados para casarse y tener hijos mientras están jóvenes, no cuando están más viejos. Now, I'm not necessarily talking about that people need to get married whenever they're in their teen years, but I'm saying when they put off marriage till the point of, 38 to 42, somewhere in that area, it's too late. No estoy diciendo que deberían casarse dentro de su etapa de adolescentes, pero cuando esperan a tener 38 años o 42 años, es un problema. This is God's will. Esta es la voluntad de Dios. All right, now I want to draw your attention. That was chapter 1 of Genesis. Now let's look at chapter 2. Ahora quiero atraer su atención. Acabamos de ver el capítulo 1 de Génesis. Ahora vamos a observar algo del capítulo 2. Now, chapter 2 gives us a little more information. It's more particular than chapter 1. Ahora, el capítulo 2 nos da mucha más información. Es algo más meticuloso que el capítulo 1. And I want us to look carefully at chapter 2, beginning at verse 18, and we'll read down through 25. Ahora quiero que escuchen la lectura desde el versículo 18 hasta el 25. Génesis 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las debía de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. All right, I want to draw your attention specifically. I want you to note in verse 18, quiero atraer su atención y quiero que observen en el verso 18. God says here that it is not good for the man to be alone. Dios nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Again, this is highlighting the importance of marriage. De nuevo, esto está resaltando la importancia del matrimonio. I am not saying that men need to go out and marry the first woman that they see, but I am saying that is God's call. This is God's will. No estoy diciendo que los hombres deben apresurarse y casarse con la primera que ven, pero lo que sí estoy afirmando es que esta es la voluntad de Dios. Now, the text also says here, unlike all the other created things that have mates, specifically regarding the woman, it says that she will be a helper to him. Ahora,
el pasaje también nos dice que a diferencia del resto de las criaturas que Dios había hecho, la mujer en particular fue hecha para ser ayuda idónea del hombre. Now, the point I'm making here is that the man will not be able to attain his full potential of what he needs to do in the earth without his helper. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí es que el hombre, sin la ayuda idónea, jamás podrá aferrarse o alcanzar su máximo potencial de someter este mundo. Consequently, taking on a wife is not a burden. He is there to assist him in him becoming the man of God that God wants him to be. En consecuencia, el tomar a una mujer, esta no se vuelve una carga para él, sino que se vuelve una asistencia para que él pueda cumplir con la misión que Dios lo ha llamado. So in verse 18, God notes that it's not good for the man to be alone. He's going to create a helper for him. But then the creation of the woman doesn't happen until verse 21. Vemos que en el versículo 18 Dios ya nos deja saber que no es bueno para el hombre estar solo, entonces decide crearle a la mujer y a la ayuda idónea. Pero esta creación no sucede sino hasta el versículo 21. Doesn't that seem odd? He first is saying that the woman, God needs to create a helper for the man, and then he goes in verses 19 to 20 talking about all the other created things in order for Adam. Algo raro que en el 18 nos diga que el hombre está solo y que no es bueno, pero en los versos 19 y 20 nos habla de otras cosas. Actually, this fits very, very well. Pero de hecho esto encaja muy, muy bien. Because in verses 19 to 20, God is specifically saying that all these created things were made by him, and he brought them to the man. Pero podemos ver que muy específicamente estas cosas que fueron creadas por Dios mismo en estos versículos son traídas a el hombre. And the man named them in verse 19. Y el hombre entonces les pone el nombre en el verso 19. Now, keep in mind, when we talk about naming of something, a human being or another creature, that indicates the power of authority. Ahora, tengamos en cuando le asignamos un nombre a algo, es una figura de autoridad, es una representación de poder. So when we talk about parents naming their children, por ejemplo, entonces cuando hablamos de sus padres poniéndole el nombre a sus hijos, it's not the aunt that names the child. It's not the uncle. It's not a grandfather that names the child. No es la tía, no es el tío ni el abuelo quien le pone el nombre al niño. It's the parent that names the child because the parent is in authority over the child. Es el padre quien le asigna un nombre al niño, pues el padre es quien tiene la autoridad sobre él o ella. So in verse 19, God makes the point here, as he's preparing to make the woman, he brings all the creatures to man, and Adam exercises his position of power by naming them. Así que en los versículos 19, a medida que Dios le trae los animales al hombre y prepara la creación de la mujer, el hombre a la vez practica y ejercita la autoridad que tiene sobre ellos. In verses 20 and following, then the Lord returns to this specific call of creating the woman for the man. Ya entonces en el versículo 21 el Señor regresa a ese llamado específico de crear a la mujer para el hombre. Now, notice in verse 21 that he takes one of his ribs. The Hebrew there reads something closer to his side. It's where all the organs of the body are located. Ahora noten en el versículo 21 que es Dios quien toma una de las costillas del hombre de uno de sus costados en donde están ubicados los órganos del hombre. This is different than any of the other created things that God made that have spouses or mates.
Esto es diferente a los otros animales de la creación a quienes Dios les había creado una pareja. Something is taken out of man and it is given to the woman. Algo está siendo tomado del hombre y está siendo dado a la mujer. Once again, the man cannot reach his full potential as a man of God without the helper of his wife. She is a part of him. De nuevo, el hombre no podrá alcanzar su máximo potencial sin la ayuda idónea de su esposa, ya que ella es esa ayuda para él. So notice in verse 22 that after creating the woman, it is God who brings her to the man. Así que noten en el versículo 22 que una vez Dios ha creado a la mujer, es él quien se la trae a la mujer. And it is Adam who calls her a woman. Y es el mismo Adán quien la llama a ella mujer. Remember what we already just learned. Adam was in authority. God brought all the creatures to Adam. He named because he's in authority over them. Recuerden lo que estamos hablando. Adán le da nombre a todos los animales que Dios le trajo y les da ese nombre porque él es quien ha sido puesto de autoridad para nombrarlos. God did not name the woman. Dios no le puso nombre a la mujer. It is Adam that did that. Es Adán mismo quien hace eso. All right. Now, having said this and getting this understanding, then look at the commentary that is given in verse 24. Ahora, habiendo dicho eso y haber comprendido eso, observemos lo que Adán dice en los versos 23 a 24. Let's read it again, verse 24. Vamos a leer nuevamente el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. So the man is to leave his mother and father. Así que el hombre está supuesto a dejar a su madre y padre. And he is to cleave to his wife. Y él está supuesto a unirse o aferrarse a su esposa. So this idea that little boys are to grow up into men, they leave their parents and they take a wife to themselves. Así que los jóvenes pequeños, desde muchachos, crecen, se convierten en hombres, dejan a su padre y a su madre para unirse a una esposa. And the scripture says here, and they shall become one flesh. La escritura nos dice que ellos llegarán a ser una sola carne. I think there's a reference here to the idea of this is not simply sexual intercourse. Creo que hay una idea que va mucho más allá que la mera relación sexual. Remember that there was part of Adam that was taken out of him to form Eve, the woman to begin with. Recordemos que para comenzar, al crear a la mujer, se quitó algo del cuerpo de Adán para poderla crear a la mujer. So again, it's driving home this point that the man cannot do what God's called to do. He cannot go into the corner of the world that God's called him to subdue it without a woman being there as his wife. De nuevo, el hombre no puede alcanzar su máximo potencial y realizar a satisfacción el llamado de Dios para él, a menos que lo pueda hacer al unirse a una mujer. Now, this is God's will. Ahora, esta es la voluntad de Dios. But as we know, this was all turned upside down in chapter 3. Pero como ya sabemos, todo esto quedó al revés en el capítulo 3. And here we have the serpent that enters the narrative. Y en el capítulo 3 tenemos a la serpiente que entra dentro de la narrativa. He first casts doubt on God's word. Quien primero arroja una sombra de duda sobre la palabra de Dios. In the first place, God said, if you eat of this fruit, you shall die. It was a law of God's authority over both of them. Si
lo leemos completamente, vamos a leer que Dios había dicho que si hacen esto, ciertamente morirán. Como esa era la palabra bajo la autoridad de Dios que ellos estaban. So the initial attack of the serpent is that he comes to Eve, and then he questions her, "Are you sure that's right, that you should not eat any tree of the garden?" Así que lo primero que la serpiente hace, el primer cuestionamiento que ella le trae a Adán es, ¿estás segura de eso? ¿Segura que vas a morir? So he's casting doubt, but by the time we get to verse 4, he specifically says, "You're not going to die. You can eat this and you will not die." Así que comienza arrojando esa duda, pero para el versículo 4 ya abiertamente le dice, no morirás, no morirás. In fact, it basically says, you're going to be like God. You can become God. De hecho, le dice, vas a poder ser como Dios, vas a convertirte en Dios. Now, verse 6 is very important. Ahora, el verso 6 es muy importante. Let's read it. Chapter 3, verse 6. Vamos a leer Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. The woman eats of the fruit, but then the text specifically says that she gave it to her husband and then he also ate. Así que vemos que la mujer come del fruto y específicamente nos dice que al comer le da a su marido para que coma también. Remember, it's Adam who already named all of the creatures. Recordemos que fue Adán quien ya le había puesto nombre a las criaturas. That includes this serpent. Y esto incluye a la serpiente. Okay, it might have the power of darkness that's inhabiting it, but nonetheless, this creature was already named by Adam. Ahora es posible que tenga el poder de las tinieblas al habitar esta serpiente, pero aún así sigue siendo una criatura nombrada por Adán. The Hebrew is very clear on this. It's more like, and she ate and gave to her husband who was with her. Ahora, el hebreo es mucho más enfático, el cual dice y lee que la mujer comió y le dio a su marido quien estaba con ella. So instead of exercising his authority to put himself between his wife and the serpent, he simply allows it to happen. Así que en lugar de él ejercitar su autoridad y ponerse en medio de la serpiente y de su mujer, él permite que estas cosas sucedan. He had the power in his hands, but he didn't exercise it. Él tenía el poder en sus propias manos, pero no lo ejercitó. He didn't lead when he needed to lead. Él no lideró cuando necesitaba liderar. Instead, he sat back. Pero en lugar de eso se sentó y se hizo de para atrás. Now, Paul in the New Testament looks back on this event and makes a very important point. Ahora, San Pablo en el Nuevo Testamento mira en retrospectiva y puntualiza algo muy importante. Eve was definitely deceived, Él definitivamente fue engañado. but Adam was not. Mejor dicho, Eva, fue engañada, pero Adán no dice que fue engañado. He did not exercise his authority. He hung back and allowed his wife to lead when he should have. Pues él no ejercitó la autoridad que debió ejercitar, sino que se echó de para atrás y permitió que su esposa liderara cuando era él quien debería haber tomado ese liderazgo. So even before we deal with the sin of what happened with Eve, Así que incluso antes de que manejemos o hablemos del pecado que tiene que ver con Eva, we have to deal with the sin of Adam. necesitamos lidiar con el pecado de Adán. And that's exactly what God does. When God comes into the garden,
he doesn't deal specifically with the serpent first or Eve. He goes immediately to Adam. Y eso es exactamente lo que Dios hace cuando Él regresa en la caída. Él no trata primero con Eva, sino que trata específicamente con Adán. Now, gentlemen, this is the problem, not only in the world, but it's also in the problem in the Church of Jesus Christ to this very day. Ahora, caballeros, este es el problema que existe no solamente en el mundo, sino aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Listen carefully. Escúchenme cuidadosamente. Men want the benefits of authority, but they do not want the responsibility. Los hombres desean los beneficios de la autoridad, pero no quieren la responsabilidad. They want the position of power, but they don't want the responsibility that goes along with it. Ellos quieren la posición de poder, pero no quieren la responsabilidad que viene y que acarrea ese poder. And this is how we end up with women taking little children to church and them getting an idea from the time they're very, very young, the church is about women going to church and dad comes when he can, or, he pulls up the rear. Por eso es que tenemos la idea de que las mujeres toman a los niños pequeñitos, los llevan a la iglesia y eventualmente los niños crecen pensando que la iglesia es para mujeres. To this very day. Y que los hombres van a llegar eventualmente. Yeah, to this very day, men have a tendency to not assert themselves is to lead. Hasta el día de hoy, los hombres tienen la tendencia a echarse de para atrás o no invertirse a sí mismos en liderar. Unless it affects their own well-being. A menos que eso afecte su propio bienestar. If they want their dinner at 6 o'clock, they want it at 6 o'clock. Si ellos quieren su cena a las 6 de la tarde, van a querer que la cena esté a las 6 de la tarde. If they want their free time when they come home from work, they get their free time. Si ellos quieren tiempo libre cuando llegan del trabajo, tienen su tiempo libre. But when it comes to being a spiritual leader in their home, they tend to hang back. This is the same problem we're dealing with today. It's transcultural. It's the biggest problem in North America as it is in South America. Y es exactamente el mismo problema. Cuando se trata de liderar espiritualmente, los hombres se tiran hacia atrás. Y es un problema global, no solo en Norteamérica. Es un problema cross-cultural. So when Adam is confronted with this by God, what does Adam do? Así que cuando Adán es confrontado por Dios, ¿qué es lo que él hace? He turns around and he blames God. Él se voltea y le echa la culpa a Dios. It's the woman who did this. It's the woman you gave me. Es la mujer quien lo hizo, fue la mujer y tú me la diste. It's actually your fault, God. De hecho, Dios, es tu culpa. So the woman, instead of being a helper to the man, así que la mujer, en lugar de ser una ayuda para el hombre, and the man being a leader for the woman, y el hombre, en lugar de ser un líder para la mujer, they both fail in their calling. Todos dos fracasan en su llamado. And they both become cursed. Y ambos llegan a ser malditos. And this is the beginning of the beginning of the beginning of the problems between men and women in marriage, right here. Y este es el principio del comienzo de todos los problemas que existen en el matrimonio hasta hoy. Okay, so let's look at what we've covered so far before I move on. Así que vamos a repasar lo que hemos visto hasta el momento antes de seguir adelante. Man is created in God's image. That is, he's created in holiness, righteousness, and truth. El hombre ha sido creado en la imagen de Dios, es decir, en justicia, rectitud y verdad. He will become the ambassador or the vice regent of God to the created order.
Él se convertirá en el ambasador o vicerregente de Dios en todo el mundo creado. And as such, he's given supreme power, which is indicated by the fact that man is the one that names all the created things, including his own wife. Y allí se le da poder supremo al hombre, al punto de que es él quien nombra todos los animales de la creación y luego incluye el nombramiento de su propia esposa. In this whole position of naming, not only does it say that scripture indicate here that Adam named her as a woman, but later on it's going to say he's the one that gave her her name as well. He names her Eve. Ahora la Biblia nos dice no simplemente que Adán le atribuye el nombre de varona, como dice nuestra traducción, o mujer, sino que eventualmente él le da el nombre de Eva. So she's created to help him in what God's called him to do, which is to work and subdue a certain section of the world. Así que ella es creada como ayuda idónea para él, para ayudarle a cumplir con su trabajo y poder dominar cierta sección del mundo. And then multiply, that is, have children. Y luego multiplicarse, es decir, tener hijos. He marries, he has children, and he works. Él se casa, tiene hijos y trabaja. This is God's call on the man of God. Este es el llamado de Dios al hombre de Dios. But in this call, the man, the individual man, becomes a pastor of his own home. Pero en este trabajo, en este llamado, el hombre mismo se convierte en un pastor de su propio hogar. In other words, he becomes the supreme teacher of his own family. Mejor dicho, él se convierte en el supremo maestro de su propia familia. Now, we see this portrayed in a number of passages. I'm going to highlight them now, where God has called him to teach and train. Ahora, eso lo podemos apreciar en la Biblia en una cantidad de retratos que son pasajes bíblicos que voy a citar inmediatamente, en donde el hombre es llamado a enseñar y a entrenar. So let's look at Genesis chapter 18. Vamos a observar Génesis capítulo 18. You might remember this is the text where we have God coming in and is on the precipice of destroying Sodom and Gomorrah. Ustedes podrán recordar de que este es el pasaje en donde el Señor desciende y está en el precipicio de destruir a Sodoma y Gomorra. Now, let me get the right passage here. Give me a minute. Buscando el versículo correcto, un momento, porfa. I think it's 18. Yeah. So I specifically want to look at verse 16 through 19. Ahora vamos a entonces a leer a partir del verso 16 al 19. Nos dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Okay, so God's on the precipice of destroying these two cities because of their wickedness. Así que Dios está en el precipicio de destruir estas dos ciudades debido a su perversidad. And the text says in verse 17 that the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I'm about to do?" Y el verso 16 nos dice: ¿encubriré de Abraham lo que estoy a punto de hacer? And in verse 18 it notes, because Abraham's going to become a great nation. Y en el verso 18 nos dice: pues Abraham se convertirá en una gran nación.
And then look at verse 19. Y luego el verso 19, observe. For I have chosen him in order that he may command his children and household after him. La traducción que el pastor Don está usando dice, porque lo he elegido a él para que mande a sus hijos y a su casa delante de él, To keep the way of the Lord. para que guarden el camino del Señor. In other words, Abraham is to learn the reason why these two cities are going to be destroyed, so that in righteousness and justice, he is to teach and command his children what is right and what is wrong. En otras palabras, basado en la destrucción de estas dos ciudades, Abraham está supuesto a aprender qué es lo que sucede allí y luego enseñarle a sus hijos en justicia y en verdad, como dice permítame, leo bien cómo nos dice esta traducción, en justicia y en juicio, para que así sus hijos entonces pueda enseñarle eso, lo que es opuesto a lo que estaba pasando en Sodoma. So, as Presbyterians, we're all about covenant theology. Así que como presbiterianos, todos votamos por el And the covenant family begins in chapter 1 and chapter 2 of Genesis. por la teología pactual, la cual comienza en el capítulo 1 y 2 de Génesis. But by the time we get to chapter 18, Pero cuando llegamos ya al capítulo 18, we're learning that the covenant family is to be a school. nos damos cuenta de que la familia pactual está para ser una escuela. There is teaching, training, and discipline that is to happen inside of each family. Hay enseñanza, entrenamiento y disciplina que debe tener lugar dentro del hogar. And it is the father, it is the man of God who is charged with doing this. Y es el Padre, el hombre de Dios, quien está encargado de hacer esto. Now, the woman, again, we already learned, she is to help him, she is to assist him. Ahora ya hemos aprendido que la mujer está supuesta a ayudarlo, a asistirlo, But she is not to lead him. pero ella no está ahí para liderarlo a él. It is the father that is to lead his family and command his children. Es el Padre quien está allí para liderar y mandar a sus hijos. Yeah, notice here, so the family is not a democracy where everybody's going to just vote. Noten aquí que la familia no es una democracia en donde todo el mundo va a votar. It is the father who is to lead, and part of his primary responsibility is teach, train, and discipline his children. El Padre es quien está aquí para liderar y su responsabilidad primaria es la de enseñar, entrenar y disciplinar a sus hijos. So this man becomes a pastor of a mini church. Así que este hombre se convierte en un pastor de una mini iglesia. It is the family. Es la familia. It is the place where the training is supposed to happen. And he is the main preacher of the word of God to his own household. Y ese es el lugar en donde la enseñanza primaria debe tomar lugar, donde él debe liderar y donde debe enseñar la palabra de Dios. Again, what is the will of God? De nuevo, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios? This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. This is what you're supposed to do. Esto es lo que ustedes se suponen deben hacer. In order to become a man of God, you need to grow up, you need to work, you need to marry, have children, and become a teacher and a pastor of your own family.
Con el fin de convertirse en un hombre de Dios, tienes que crecer, formarte, convertirte en un hombre, casarte, tener hijos, enseñar y liderar a tu propia familia para ser un hombre de Dios. So back in the day when I was pastoring a church, if I had a Bible study in the evening, I can guarantee you one thing, that the overwhelming majority of the adults that would be there would be women. Cuando yo era pastor, les garantizo que cada que hacía un estudio bíblico por la noche, la mayoría de asistentes adultos eran mujeres. Again, this goes back to Genesis 3. Men want the benefits of power, but they don't want the responsibility. De nuevo, esto nos lleva de nuevo a Génesis. Los hombres quieren el beneficio del poder, pero no la responsabilidad. If the man of God is charged with teaching and training his children and his wife in righteousness, why wouldn't every man in the church be at the Bible study? Si cada hombre es encargado de enseñar, entrenar y disciplinar a sus hijos, entonces, ¿por qué no están en el estudio bíblico de la iglesia? In other words, you've got to know what you're talking about in order to teach them, so En that otras they understand. palabras, usted tiene que saber de qué están hablando para poder enseñarle a ellos y entender. Now, as biblical history continues to unfold, we get to Deuteronomy. A medida que la historia bíblica continúa desenvolviéndose, llegamos a Deuteronomio. Deuteronomy is a collection of sermons that were delivered by Moses. Deuteronomio es una colección de sermones que fueron dados por Moisés. And we read in chapter 6, Y en el capítulo 6 leemos, starting at verse 4, comenzando en el verso 4. we read verse 4 through verse 9. Vamos a leer Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. So, gentlemen, you may not know everything that the pastor of your church knows. Así que, caballeros, puede que ustedes no sepan todas las cosas que el pastor suyo de su iglesia sabe. But what you do know, you need to teach diligently to your sons and to your daughters. Pero lo que usted sí sabe es que usted debe diligentemente enseñarle lo que usted sabe a sus hijos e hijas. Now we learn something here that is so vital to the church. Aquí aprendemos algo que es extremadamente vital para la iglesia. And it's a sad story as well. Y también es una historia triste. And the reason for that is that the people of God have had a miserable history of actually doing what is commanded here in Deuteronomy 6. Y de hecho, la verdad es que el pueblo de Dios ha tenido una historia garrafal en cuanto a hacer lo que deben hacer en sus hogares. Moses goes out of his way here to say that you need to teach them diligently, talk of them when you sit in your house, when you walk, when you lie down, I mean, all the time. Moisés dice aquí que deben enseñarles todo el día, cuando se levantan, cuando se acuestan, a toda hora. But they typically didn't do that. Típicamente ellos no hicieron eso, no lo hacían. By the time we get to the book of Judges, we can't even tell who are the good guys and the bad guys.
Para cuando llegamos al libro de los jueces, ni sabemos quiénes son los tipos malos y los buenos. And so all those people that went in and saw God deliver the land of Palestine into their hands, they saw all those great things. Within 2 generations, no one had a clue what was going on. Así que la gente, los que salieron de Egipto y fueron a poseer la tierra de Palestina, tan solo en 2 generaciones, ya ni siquiera tenían ni idea de todas estas cosas. And the theme of the book of Judges, which is stated twice in the book, there was no king in Israel, and every man did what was right in his own eyes. Y el tema del libro de los jueces se afirma en 2 versículos principales que repiten lo mismo diciendo, en aquellos días no había Dios en Israel y todos hacían lo que bien les parecía. How in the world did we get every man doing whatever was right in his own eyes out of Deuteronomy chapter 6? ¿Cómo es posible que lleguemos al punto donde cada uno hacía lo que bien le parecía después de tener aquí a Deuteronomio capítulo 6? Because they forgot. Porque se olvidaron de eso. They forgot. Se les olvidó. And again, it begins with it not being taught in the home. Y de nuevo, todo comienza con no ser enseñados en el hogar. Again, gentlemen, men want all the benefits of authority, but they don't typically want the responsibility. Caballeros, de nuevo, los hombres queremos los beneficios de la autoridad, pero no la responsabilidad que esta acarrea. All right, let me pause there for a moment. I want to see. Well, let me give you one more text before I do that. Let's go to Deuteronomy chapter 11. Quiero pausar, pero quiero mencionar otro versículo adicional y quiero que, si quieren, me acompañen a Deuteronomio 11. This is another sermon of Moses. Let's look at verses 18 to 22. Este es otro sermón de Moisés y vamos a leer versos 18 al 22. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. So this is again emphasizing this same idea of teaching and training in the home, which begins with the father. De nuevo, este pasaje nos enfatiza en la misma idea, lo que es que todo comienza con la enseñanza en el hogar, liderada por el padre. This is what fathers do. Esto es lo que los padres hacen. This is what a man of God does. Esto es lo que un hombre de Dios hace. Now, I want you to understand this point. Ahora, deseo que puedas entender este punto. You can't be a leader of God's church as an elder if you can't lead the family that he's already charged you to lead. Tú no podrás ser un líder de Dios, del pueblo de Dios, si no eres un líder de tu familia sobre la cual ya has sido puesto a cargo. Of course, it's Sunday for preaching, Bible studies, reading on your own. You want to be there and involved every moment of every day so that you're learning and to be able to impart this to your own family. Por supuesto, vas a querer estar ahí en la escuela dominical, estudios bíblicos, vas a querer estudiar por tu cuenta, vas a querer absorber tanto como puedas para poder enseñarle a tu rebaño. You want to be an elder? Then be a leader of your own family.
deseas ser un anciano, entonces comienza siendo un líder de tu propio hogar. And this is why when we get to the New Testament, we start talking more about the office of elder, that one of the things that Paul tells Timothy and Titus, the first thing you need to do, look at the guy's family. Por eso es que cuando llegamos al Nuevo Testamento y San Pablo está delineando en Tito cuáles son las cualificaciones para el anciano, lo primero que le dice es, mire a la familia de ese tipo. Does he teach his family? ¿Le enseña a él a su familia? Does he lead as an example his family? ¿Será que él lidera con ejemplo a su familia? Does he lead his family in prayer? ¿Será que él lidera a su familia en oración? Does he lead them in confessing his own sin? ¿Los lidera a que confiesen sus propios pecados? Does he lead them to the greater church on Sunday morning? ¿Será que los lidera a la iglesia más grande en el domingo por la mañana? Does the family learn submission to God by watching the submission of their father to ¿Será God? que su familia aprende sujeción a Dios al observar la sujeción de su papá? This is how this is supposed to work. Así es como se supone debe funcionar. And if you're sitting there and you're saying to yourself, well, this sounds like an awful lot of work. Y si usted está sentado ahí y de pronto está pensando, wow, esto suena como que es mucho trabajo. It is a lot of work. Es mucho trabajo. And that's why God's given you a helper to help you. Por esa razón es que Dios te está dando una ayuda para asistirte. And the task has been made more difficult because of the presence of sin. Y la tarea cada día se pone más difícil debido a la presencia del pecado. Sometimes our wives don't want to be a helper. A veces nuestras esposas no quieren ser ayudas idóneas. And oftentimes we don't want to lead. Y muy a menudo nosotros no queremos liderar. And the ones who pay the price for that will be the children. Y aquellos que paguen el precio por eso serán los hijos. Now, for many of you, what I have observed about Colombia Ahora, para muchos de ustedes, lo que he podido observar acerca de Colombia is that there are many in the Protestant church today who are first generation believers. es que actualmente en la iglesia de Dios hoy, la mayoría son creyentes de primera generación. Not all, but many. No todos, pero muchos. Now, the big question is, how well is this generation going to be able to pass on the faith to the next generation? La pregunta es, ¿qué tan bien esta generación está haciendo para transferirle la fe a la generación que viene? Every man of God that is a part of your congregations is charged with this responsibility. Cada hombre de Dios que haga parte de su congregación está cargado o ha sido encargado con esta responsabilidad. You work in your given field. Usted trabaja en el campo que le haya sido dado. You marry a woman who becomes your helper. Usted se casa con una mujer que se convierte en tu ayuda. You have children, Tendrás hijos and you teach and train them. y entonces les enseñas y los entrenas. And in the process, you die to yourself. Y en el proceso, tú mueres a ti mismo. If you understand that, Si as comprendes scary as that is, tan miedoso como se ve, now you're at the beginning point of just the first step of what it means to become an elder of the church.
Entonces, estás en el primer paso de entender lo que significa ser un anciano de la iglesia. All right. Let's close that up. I want to know now if there's any questions or any comments. Ahora, hermanos, vamos a parar aquí, a cerrar, y quiero saber si han anotado preguntas o comentarios. No sé si el pastor Javier quiere liderar o quien esté encargado de las preguntas. Mis hermanos, hasta ahora no hay ninguna en este momento, pero si hay algún hermano que tenga una pregunta, tenga la libertad de abrir su micrófono y con mucho respeto y de manera lenta para poderle traducir al pastor Don. Sí, adelante, hermanos, con confianza, y yo transmito la pregunta. Excelente. Solo quiero decir eso. Muy práctico, muy pastoral. Thank you, brother Don. Very practical, very pastoral. Creo que José tiene ganas de preguntar o decir algo. No sé. Sí, si ya puso la cámara, ya quiere decir algo. Yo igual que John, quería agradecer al Pastor Don por sacar el espacio de su tiempo para enseñarnos estos temas, ¿no? Excelente. Muy bien. Creo que se quedó frisado. Don, he's thanking you for your time to teach about these topics tonight. Okay. Tú, Agredo, está levantando la mano. Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda con respecto a lo que el pastor Don nos acaba de enseñar. En mis apuntes tengo, según lo que nos enseñaba el pastor, que es voluntad de Dios que el hombre se case, tenga una esposa, tenga hijos, y que de esta misma manera pues él asuma la responsabilidad de ser pastor en su casa, que él enseñe, discipline, entrene, instruya a sus hijos y a su esposa, pues a toda su familia en conjunto. Pero ¿qué pasa con aquellos matrimonios que específicamente no hay hijos? Pero si el hombre tiene el llamado a ser anciano, igual él puede asumir ese llamado a pesar de que tal vez en el momento no haya hijos en ese matrimonio. Ok. ¿Especificas de pronto hay hijos por X o Y razón, o dejas la pregunta así abierta? Hay parejas que no pueden tener hijos. ¿Quieres que Sí, incluya eso también? Claro, sí, hay parejas que no pueden tener hijos por X o Y motivo. Entonces, ¿qué pasa cuando un esposo tiene el llamado a ser Pero no pueden tener hijos. anciano y no, exacto, y no puede tener hijos? Okay, comprendo. Pastor Don, you taught us that God's will for a man is to grow, become a man, get married, have children, and teach them. What was your advice, or what do you say when there's a couple and a man that he's got the call to serve the Lord, to be an elder, and but for some reason, for X or Y reason, they are not able to have children or not have children yet? Okay. Well, if they medically cannot have children, there's another way to do that. Bueno, si médicamente no pueden tener hijos, hay otra forma de hacerlo. They can adopt. Podrían adoptar. You know, there's other ways to look at this. I see more and more of that happening in the United States, Christian families. Hay varias formas de ver esta situación, y veo eso más que todo dentro de familias en los Estados Unidos. Would you like to expand maybe on
those families that not necessarily cannot or are unable to have children, but don't have children yet? Well, for families that if you don't have children yet, that doesn't mean that you can't continue to study to become an elder. Okay. Y acabo de preguntarle que para esos casos que simplemente todavía no tienen hijos todavía, el pastor responde que eso no lo impide para usted continuar en la búsqueda de cumplir ese llamado para ser anciano. But if they're able to have children, they should have children. Pero si tienen la facultad de tener hijos, deberían tenerlos. You know, a lot of times I think if it's a medical reason, that's one whole issue. But if it's not medical, it's usually something to do with finances. And I understand that. But at the same time, we can't be putting that off too long. Comprendo cuando hay razones médicas para ello, y eso es un lado de la situación del problema, pero típicamente entiendo que es por razones económicas y también comprendo eso. No obstante, no deberíamos dilatar el tener los hijos a futuro. So I would say to all young men, get as much training and as much understanding of the Word of God as you can possibly get. But if you're able to have children, you should have children. And I think that it would be very, very extraordinary for someone to become an elder when they've chosen not to have their own kids. Y si yo le diría a estos jóvenes que están aquí presentes que estudie y absorba tanto la palabra de Dios y aprenda tanto como pueda, pero si puede tener hijos, téngalos, porque sería una bendición que pueda llegar a ser un anciano así, más que si no tiene hijos, pudiendo tener. Hermano Gonzalo Guevara. Does that answer that question? And does that brother have any other questions? Hermano, hermano Gonzalo, ¿eso responde la pregunta anterior para movernos a una siguiente? Sí, señor, muchas gracias. Sí. Okay, hermano. Yes, we're going to have another question. Hermano Gonzalo, Okay. adelante. Muy buenas noches. Mi pregunta es con respecto a las personas que desean servir al ministerio, quieren servir al ministerio, pero no son casados, sino que son solteros. Entonces, con respecto al hermano que es soltero, que desea servir, que tiene el anhelo por servir, pero pues digamos que cuando uno ve la escritura, habla de pues el hombre que se ha casado con una sola mujer. Entiendo que el texto pues sé a qué se refiere, pero pues digamos que eso genera algún limitante a la hora ya sea del deseo del hermano por servir al ministerio o de la elección de la iglesia para que este hermano sirva. O sea, digamos, ¿eso afectaría esa decisión? Listo. What if there is a single person, a single man, and he's not married yet? He's got the passion. He feels he's got the call to be an elder, to become a man of God. Based off what Paul says on Titus, that he should be a married of one woman. Does that imputs a limitation on this man, on this young man that will become an elder and serve? Oh, I see. Yes. Yeah, I get that. I agree with that. It doesn't mean that the single man can't serve in some way. I mean, he might be a home group leader. He may be a Bible study leader or something, but he's not been prepared to take the office of elder of the church. Comprendo que eso se puede apreciar al tener esas limitaciones, y este hombre soltero podría servir
en otros estudios bíblicos, podría servir enseñando, haciendo muchas cosas. No obstante, el hecho de no estar casado y tener la familia sí lo limitaría y no podría ser un anciano de la iglesia. ¿Esa queda clara o quieres hacer una pregunta de seguimiento para darle la palabra a Vladimir? No, mi hermano, muchas gracias, me queda claro. Vale. Hermano Vladimir. Buenas noches a todos. La pregunta es lo siguiente. Como pastores tenemos que ayudar a una generación ahora de varones que son impulsados a abandonar esa masculinidad por vivir de manera egoísta. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos, sobre todo a los varones, porque estamos viendo una crisis de masculinidad en nuestras iglesias? Okay. What can we do to teach our men to recover masculinity since we are living in a masculinity crisis times? Teach them what I taught tonight. Enséñenles lo que les he enseñado esta noche. Teach them this is the will of God. Enséñenles que esta es la voluntad de Dios. You know, if I had somebody coming in and they say, well, you know, I want to be out in the street on Friday nights and witnessing to people, and I want to be serving on Saturdays and giving out various supplies to the poor so we can preach the gospel to them. Con estos hombres se puede ir a los viernes en la noche, por ejemplo, o decir, hey, vamos a servir el sábado, vamos a darle esto a los pobres y vamos a compartir el evangelio. These things are fine, but they are not the primary objective that God has given to the man of God. Y aunque estas cosas sean buenas, no son el objetivo primario de la voluntad de Dios para el hombre. And so we're going to try to teach the recovery of manhood. Y así entonces vamos luego a tratar de enseñar cómo recuperar esa masculinidad en el hombre. We need to tell them this is the job description. This is what you're supposed to be doing. Necesitamos decirles, esta es la descripción de lo que hay que hacer, esto es lo que se supone deberías estar haciendo. And see, and some of this I think has been tilted in the church. When men hear about the recovery of manhood, a lot of times what they're thinking of is, yeah, I want more power. I want more authority. That's right. I got women running all over my life. En ocasiones, y esto lo he visto en algunas iglesias, que cuando se comienza a enseñar acerca de la masculinidad, lo que los hombres dicen, ok, eso es lo que quiero más poder y quiero que todas las mujeres me estén buscando. But when they understand what the real manhood is, it is that they become a servant by doing what God's called them to do in leading their wife and their children. Pero cuando comprenden que lo que involucra recuperar la masculinidad es convertirse en siervos de los demás, y esto por medio del liderazgo y la enseñanza de su familia y sus hijos. It's not glamorous. No es algo elegante. It is servanthood work. Es un trabajo de servidumbre. You know, because your kids don't automatically line up at the kitchen table at night and say, I'm here, I can't wait to be taught. I'm sitting and waiting for whatever it is that you're going to train me in. Porque usted no puede pretender de que los hijos y los jóvenes se van a sentar ahí en la sala o en la cocina y le van a decir, estoy listo para que me enseñen y para que me muestren qué es lo que debo hacer. No, most of the time it's just the opposite. I don't want to be here. My friends are getting ready to get together outside. I'm out of here. I don't want to stay for this. La mayoría de veces lo que van a decir es, yo no quiero estar aquí, mis amigos están afuera, quiero salir y no quiero escuchar nada de esto. But you see, this is why in becoming an elder, you first have to be an elder of your family. Es por esta razón que al convertirse en anciano, necesitas convertirte en anciano de tu familia. Because
when you get an understanding of how difficult it is as a man of God of your own home, Porque cuando comprendas cuán difícil es ser un hombre de Dios en tu propia casa, in trying to lead sheep who often don't want to be led, y el tratar de liderar ovejas que no quieren a menudo ser lideradas, then you're starting to learn what it's like to be an elder of a church of sheep who don't want to be led. y ahí entonces vas a empezar a comprender qué es lo que significa ser un anciano de tu iglesia y liderar ovejitas que no se quieren dejar guiar. We learn to become shepherds by shepherding our own home. Comenzamos a aprender a ser pastores al pastorear nuestros propios hogares. ¿Esa quedó clara, hermano? ¿O quieres? No, excelente, muchas gracias. Ok. ¿Alguna más? Mi hermano querido, creo que fue todo por esta noche. Ok. Si quieres, puedes pedir al pastor Don que si nos despide en oración. Y Dios mediante, mis hermanos, el próximo mes estaremos enviando el link para la segunda sesión de 5. Tengo presente. Entonces, mi hermano Anderson, antes de irnos, muchas gracias por muy buena traducción y quiera el Señor seguir contando contigo. Y mañana, mis hermanos, estará publicado en nuestro canal de YouTube la enseñanza, Dios mediante. Por supuesto, es un placer, ojalá poder continuar y servir. También he sido muy edificado hoy. Y los que quieran también aprovecho un anuncio parroquial. Tengo una entrevista del pastor Don donde habla cosas muy buenas acerca de lo que es un pastor ahí en mi canal. Y también creo que es bastante interesante. Entonces le voy a pedir que oremos para terminar. Pastor Don, can you please pray for us to close the session? Sure. Heavenly Father, I thank you for all of the men who are listening in to the teaching this evening. Padre Celestial, te agradezco por cada uno de los hombres que están acá escuchando esta enseñanza esta noche. I pray that you would bless them with this understanding of the Word of God. Quiero orar a ti para que ellos puedan ser bendecidos al recibir este entendimiento de la palabra de Dios. And that they would become energized to be the godly leaders that you've called them to be of their own families. Para que puedan ser energizados para ser líderes piadosos en sus propias familias. I pray, Lord, that they would be encouraged. Te oro a ti, Señor, que sean estimulados. I pray that they'd have a more clear understanding of what it is that they must do. Que puedan tener un entendimiento más claro de lo que deben hacer. And that you would create more hunger in them to know what is it that these elders, what are they supposed to be doing? Que puedan tener una comprensión de qué es lo que un anciano debe hacer. This is where we will move in our next lecture. Y eso es lo que vamos a aprender en nuestra próxima conferencia. So create in them, I pray, anticipation for that. Así que, Señor, oro a ti como una anticipación para eso. And may you receive all of the glory and the praise. Y que puedas recibir toda la gloria y alabanza. And may this also be a part of your plan to strengthen and encourage our families. Que todo esto pueda ser parte de tu plan para fortalecer y animar a las familias. In Jesus' name. En el Amen. nombre de Jesús. Amén.